Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una semana más, un lunes más, esta vez en pleno mente, aquí a De Letras Contadas. En esta ocasión, hola Roberto, vamos a tener a Antonio Marchal Sabater entrevistado para hablar de su libro. Hola Virginia, buenas noches. Bueno, ya está por aquí Antonio, lo vamos a unir lo primero. A ver, que siempre pasan cosillas con la tecnología. Antes de empezar, el invitado esté, porque si no, pues la entrevista como que es un poco complicada. A ver si no nos da ningún problema. Vale. Antonio, bienvenido, buenas noches. ¿Qué Buenas tal? noches, Xavier. Muy bien. ¿Y vosotros? ¿Qué tal estáis? Bien, muy bien. Si hay algún ruidillo, pero bueno, yo creo que, a ver, habla un poquito ahora para A probar. ver, ahora, ¿cómo me oís? Bien, ¿Mejor? bien. Sí, Muy mejor, bien. perfecto. Vale, Me pues bueno, alegro. yo como suelo hacer, primero meto un poco rollo, hablando claro, y luego te doy paso. Y Muy ya bien. te dejo hablar de tus cosas y te hago preguntas y si alguien me ha preguntado también, ¿vale? Así un poco Muy bien. situamos a la audiencia, a tu obra y a tu persona, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero, recordar que estamos aquí en De Letras Contadas, un programa ofrecido de la mano de Virginia Bonilla, que está por aquí también, desde la Agencia de Letras, y que se emite en Radio Candeu de la FM 96.7, la frecuencia modulada, todos los lunes, 8 de la tarde, hora española. Y hoy tenemos, como bien he dicho, Antonio Marchal Sabaté para hablar de su obra Epitafio para un extraño. Entonces, como ya sabéis, a mí me gusta primero situar al entrevistado que viene para que la audiencia lo conozca y dice algo así su trayectoria, ¿no? Es autor de otros éxitos como El Valle de las Tormentas, Bajo la Cruz de Lorena, Oiz 1985 o Dasha. Un hombre hecho a sí mismo cuya trayectoria vital es digna de mención. En los primeros años de la década de los 80, en plena transición, ingresó en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado e inmediatamente fue asignado a la lucha antiterrorista, circunstancia que le llevó a ser testigo de numerosos acontecimientos de aquel momento histórico en diferentes lugares de la geografía española, como el País Vasco, Cataluña, Madrid y sur de Francia. Su trayectoria y conocimiento se han convertido en la base de la mayoría de sus temas, que constituyen el trasfondo de sus novelas. Su capacidad de síntesis, desarrollada durante años de hacer informes policiales y judiciales, le ha hecho capaz de desarrollar una historia redonda en las páginas justas y necesarias, sin añadidos inútiles. Sus seguidores han podido constatar que este autor crece en cada uno de sus trabajos. Su minuciosidad es tal que nada deja a la improvisación, ofreciendo todo tipo de detalles, muy medidos y recapacitados. Pasen y lean Dasha. En su currículo cuenta con varios premios literarios, certamen de microcrímenes de Falsaria 2012, segundo premio de relatos cortos organizado por el Ayuntamiento de Lorqui, en Murcia, dentro de la celebración de la Segunda Semana Cultural en 2013, y el premio del público del 10º certamen de narrativa breve en 2014 de la Asociación Canal de Literatura. Vamos, con esta presentación ya poco te queda por añadir, Antonio, pero antes, para que la gente se nos sitúe, porque cuando hablamos de muchas cosas, lo normal es perderse. Hoy venimos a hablar de la novela Epitafio para un extraño, así que procedo a leer la sinopsis y a partir de ahí vamos viendo. Dice así: el hallazgo de un cadáver empaderado en un derribo de la ciudad de Barcelona atrae la atención de los periódicos y de la sociedad durante unos días. Después, la noticia pierde interés. La data de la muerte es del año 1936. La justicia se inhibe. Fuere cual fuere la causa de la muerte, ha prescrito. Sin embargo, el suceso no pasa desapercibido para una mujer, Ángela, una nonagenaria perteneciente a una importante familia de la ciudad, internada en una lujosa residencia de ancianos. Sospecha que puede tratarse del cadáver de su primer marido desaparecido durante las Olimpiadas Populares de Barcelona en 1936. Unos juegos convocados por los países democráticos europeos en contraposición a los oficiales de Berlín organizados por el mismísimo Hitler. Mario Fergó, un detective traumatizado por su pasado, se hace cargo de la investigación, una decisión que le obligará a sumergirse en la sociedad de los años 30 y en el ambiente prebélico de Barcelona,
con el telón de fondo de la insurrección del ejército de África, al tiempo que deberá reconstruir la vida del fallecido entremezclando los métodos más modernos de investigación con los más tradicionales. Ahora sí, Antonio, después de todo esto, bienvenido, la palabra es tuya, di lo que te apetezca. Buenas tardes, bien hallado. Pues lo que me apetece ahora mismo es daros las gracias por la oportunidad que me dais de presentarme a vuestro público y agradecerle al público que esté ahí, que me escuche y que tenga un poco de interés por mí y por mi obra. Vamos, por mí personalmente no creo que tenga mucho interés, pero a lo mejor la obra sí que les despierta algún interés. Interés, ¿no? Sí. Bueno, para mí es un placer poder entrevistar a alguien de tu trayectoria y de capacidad creativa. Yo siempre digo que se aprende de todo y más cuando entrevisto, ¿no? Y bueno, con alguien que ya lleva un bagaje de esta magnitud, digo, bueno, pues, he sido el elegido, ¿no? Para poder entrevistar, para mí es un motivo de orgullo y satisfacción, como diría nuestro antiguo rey, ¿no? Nuestro antiguo Así rey, que el muchas, emérito. exactamente. Muchas gracias por tu tiempo y por tus ganas de estar aquí, ¿no? Como dice Virginia, eres un gran escritor y eso es verdad. Y pues bueno, yo aquí estoy, me ha tocado a mí y bien contento. Espero poder estar a la altura de la entrevista y que pases un rato ameno y que las preguntas te resulten interesantes. Ya veremos al transcurso, ¿no? Muy bien. Antes de empezar, siempre lo digo, siempre me repito, pero como es una cosa que sucede, pues prefiero ser pesado que no darlo por entendido, ¿no? Instagram tiene sus historias, siempre se colocan algunas cosas, siempre falla algo en la tecnología y a mí no sé por qué llega un momento que va apareciendo gente que va saludando o va poniendo algún comentario y ya a mí no me aparece nada. Entonces, parece que me da igual que quien esté o quien diga o quien haga un comentario. Entonces, lo primero, Antonio, con todo el cariño y toda la libertad del mundo, esta es tu casa. Si ves que aparece por alguien, te hace algún comentario, yo no he dicho nada y tú lo has visto, me puedes interrumpir, lo nombramos y lo que haga falta y sea necesario. Y Muy bien. luego, en la parte de abajo tenemos un bocadillo como el de los tebeos con un interrogante. Entonces ahí el que lo pulse allí y ponga allí la pregunta que quiera hacerle a Antonio, esa seguro que no se me pasa, seguro que la vemos porque puedo acceder en cualquier momento y no interrumpirá el ritmo del programa, ¿no? Y eso yo creo que es importante si a alguien le despierta la motivación y las ganas de preguntarte algo, ¿no? Muy Y que bien. no se quede en el tintero. Perfecto. Bueno, pues con esto, ahora de momento empiezo yo, que paso estamos aquí. Y yo creo que, bueno, la pregunta de rigor un poco es, con esta trama, con toda tu experiencia, tu vivencia en el mundo de alguna manera policial y tal, ¿qué es lo que te impulsó, ¿no? ¿Qué es lo que te dijo, voy a escribir esta historia? ¿Qué es lo que te hizo ponerte a crear, ¿no? ¿De dónde salen esas ganas de transmitir este argumento, ¿no? Pues un poco sale de la necesidad que sentí de decirle a los españoles, decirle a todo el mundo que lo quisiera oír, que en España habíamos preparado, tuvimos el valor en el año 36 de organizar unas Olimpiadas que han pasado desapercibidas para muchísima gente. Estoy seguro que alguno esta noche se enterará de que las hubo, que en realidad no las hubo porque el mismo día de su inauguración, cuando ya estaban todas las legaciones extranjeras aquí y los hoteles llenos y demás en Barcelona, ese mismo día los militares de Marruecos se alzaron contra la República, la Segunda República, y todo se fue al traste. El mismo día de su inauguración fracasaron. Las legaciones se tuvieron que ir, Barcelona se encontró conmovida en este sentido, hubo otros problemas en Barcelona, muchas revueltas y demás, pero las legaciones se tuvieron que ir y las Olimpiadas nunca se inauguraron. Digo el valor porque en la Europa de la época no podemos perder de vista, no podemos perder del horizonte que todavía no había empezado la Segunda Guerra Mundial. Y Hitler era un valor en alza, así como lo digo, era un valor al que todos los países de Europa y los que no eran de Europa también le guardaban el aire, por decirlo de alguna manera, le guardaban respeto. Su amistad era importante. Salir en la fotografía con Hitler era importante. ¿Por qué? Pues porque era una economía muy fuerte, estaba comprando deuda a otros, estaba comprando su deuda a otros países y esto convertía a los países en deudores de él y esto tenía mucho peso. Bueno, pues
dentro de ese contexto, bueno, luego ya después vinieron los hornos crematorios, vino el Holocausto, vino la invasión Sí, de claro, ya Polonia, luego vino, ya, digamos, la parte negativa que conllevaba esto, pero al principio, como aún no sabía lo que iba a suceder, sí, claro, era una exactamente, potencia mundial que estaba creciendo con fuerza y por intereses varios a todo el mundo, le ¿no? interesaba Le estar. apetece llevarse bien con quien está creciendo, lógicamente, ¿no? Pues así fue. Entonces le tocó a Berlín organizar los Juegos Olímpicos oficiales, los del COI, los del Comité Olímpico Internacional, y Hitler quiso demostrar en Berlín todo el potencial alemán. Hay varias escenas, estas Olimpiadas sí que han salido en muchos sitios y aún salen y demás. Bueno, pues España preparó en un tiempo casi récord, entre febrero de ese año y julio, preparó unas Olimpiadas, preparó un comité olímpico también internacional, que fue el Comité Olímpico Popular, invitó a las delegaciones y muchísimos países, aunque muchos por miedo a Hitler, por miedo a perder el favor del primo fuertote, vinieron con bandera olímpica, pero vinieron. Y estas Olimpiadas fueron un contrapunto a esa. España quiso de alguna manera decirle al mundo entero que ellos, que nosotros, no estábamos comulgando con eso. Yo no sé si ese paso fue muy bueno o no fue muy bueno por lo que pasó después, enfrentarnos, Claro. porque en realidad nos enfrentamos a una potencia muy fuerte, muy potente, Alemania, y le dimos un desplante o nos enfrentamos, pusimos contra las cuerdas al resto de países de Europa que bailaban la Claro, claro, sí, sí, cuerda porque que no movía era, Hitler. formaba parte de querer participar en esas Olimpiadas, entonces tenía que involucrar a otros países. Sí, Efectivamente. sí, Además fueron sí, unas sí. Olimpiadas que también tuvieron en cuenta, y entonces este dato era importante, porque hoy día ya no quedan tantas colonias, que me parece que hoy día la ONU reconoce 11 territorios que están todavía en vías de descolonización, entre ellos el Sahara, pero en aquella época había mucho. Bien, pues España invitó a todas esas colonias, todavía las invitó como independientes. Y es más, en esos años había una disputa entre Francia y Alemania por las regiones de Alsacia y Lorena, que las dos las reclamaban y a Lorena quería ser completamente independiente de ellos y demás. Y España invitó a Lorena, especialmente y a Alsacia, como países independientes. También vino una alegación que todavía no se había oído hablar, una alegación judía. Fíjate lo que te estoy diciendo. Vino una alegación judía a Barcelona, buscó su hotel y allí estuvieron. Y ellos sí que venían con una bandera judía y venían además de los territorios que entonces eran Palestina, que luego años después, en el 48, fueron lo que hoy se conoce como Israel. O sea que fue una apuesta muy atrevida, fue pegar un taconazo frente al mundo y decir, hay otras posibilidades, pero no las hubo. Evidentemente no las hubo. Si en aquel alzamiento de los militares españoles estuvo la mano de Hitler por detrás o algo, pues yo no me atrevería, no tengo datos, pero tampoco me atrevería a decir que no, porque la afrenta fue muy fuerte. Y es que además coincide exactamente con el Claro, día. claro. Y luego, por supuesto, durante todo el franquismo nunca se habló de esas Olimpiadas. De ahí Lógicamente, no que interesaba. no interesaba y no interesaba, de alguna manera, tampoco interesaba poner o mostrar esa figura valiente y aguerrida de los españoles, ¿no? Frente al totalitarismo, porque en realidad aquello era un totalitarismo. Y yo quería resaltar este espíritu, además, una cosa porque que nos puede unir a todos. Ahora que todo el mundo anda tirando para el terruño y buscando lo que nos diferencia de los demás, pues esto nos unió a todos. Y este tipo de historias creo yo que se deberían de saber porque, en fin, no es que sea una cosa fundamental como para que salga en la selectividad o en la EBAU, pero es importante que los españoles sepamos todo y los jóvenes sepamos de alguna manera que tuvimos reaños, ¿eh? Que tuvimos reaños para hacer lo que Hombre, hicimos. es una buena forma de demostrar que España, si quiere, se puede unir para reivindicar lo que considera oportuno, ¿no? Con esto no hago ninguna apología ni me meto en No, ningún no, lado, pero no, vamos, no, 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 ya,
no nos apetece esto, vamos a reivindicar. Lo que pasa que es un poco lo que has comentado, ¿no? Luego no dejaron hacerlo, luego se puso siempre alguna potencia, alguna fuerza por el medio, algún interés que no sabemos de quién sería realmente, pero el pueblo español se unió para reivindicar una cosa distinta a la preestablecida, ¿no? Y ahora mismo, Sí, pues parece que hay que estar haciendo caso siempre a lo que nos estén diciendo, ¿no? Entiendo que tu necesidad y tus ganas era aprovechar para contar una historia removiendo todo esto para decir, oye, que aunque se puede considerar, entre comillas, un fracaso porque no se llevó a cabo, ¿no? Lo importante es que sí, se iba a hacer. Aunque luego hubo una mano con poder que lo castró, lo desestimó, unificar todo eso y tener todo ese proceso, claro, de alguna manera tirar adelante era morir directamente, ¿no? Y si aparecen los sí, militares, el siguiente paso era o la cárcel o la muerte. Pero sí, si sí, no sí. hubiera sido si no hubiera sido por eso, a saber la historia cómo hubiera cambiado, ¿no? Y más en España, que parece que, bueno, que cada uno iba a su aire o que no se metían con nada o que nos vendían la moto, ¿no? Y entiendo que esa ha sido tu motivación, ¿no? Para querer contar una historia de lo que te gusta, de que tiene que ver con el thriller Sí. policíaco, pero un poco para meter ese marco histórico allí para decir, mira qué pasa aquí, ¿no? A raíz Va por ahí. exactamente, a raíz de querer mostrar a aquella España y sobre todo aquella Barcelona, que es donde transcurre todo, pues Ujú. claro, me surge la necesidad de crear una historia. Y no, estuve ahí varias semanas, iba a decir varios días, no, varias semanas, incluso a lo mejor varios meses, no recuerdo bien ahora, pero dándole vueltas cómo podría yo irme a aquella historia. Pero claro, necesitaba una cantidad de información y describir ropas, describir trajes, describir situaciones que incluso yo soy asiduo en Barcelona, paso mucho tiempo en Barcelona, por motivos familiares, laborales y demás. Pero claro, no encontraba esa Barcelona del año 36 por ningún sitio y ya no encontraba tampoco testigos vivos que me pudieran explicar cómo, por lo menos con la lucidez suficiente como para explicarme cómo se vivió aquello. Entonces lo que hice fue traer una historia a este tiempo, iniciar la historia en el tiempo actual con el hallazgo de un cadáver que, como bien has dicho tú en un principio, pues nadie iba a investigar nada porque además tampoco se trataba de una fosa común que hubiera tenido un tirón político, hubiera tenido un tirón. No era una fosa común, era un señor que aparece allí, un señor, unos huesos que aparecen emparedados en un viejo hotel y que hacía aquello allí. Evidentemente, durante la trama, pues hay varias posibilidades. Utilizo como guía a un detective que ya lo había inventado yo en la novela El Valle de las Tormentas y volví a recurrir a él porque era Barcelona, era su ciudad, ya digo que yo tengo un vínculo grande con Barcelona, y entonces era su ciudad y volví a recuperar toda esa agencia de detectives que había creado antes y demás. Pues el libro no tiene nada que ver con el anterior, simplemente que utilizo Como ese a mismo, este. de alguna manera, como ese mismo marco, te iba estupendo usar el mismo personaje, ¿no? Efectivamente, y además así hacía también un guiño a Vázquez Montalbán y a su Pepe Sí. Carvalho, Ah, qué yo bueno, claro, admiraba a claro. Vázquez Montalbán y por supuesto a Pepe Carvalho también. Y ya digo, bueno, pues vamos a jugar a esto, voy a hacer un guiño Qué aquí. guay, qué interesante, qué Entonces, divertido también, ¿no? Que uno disfrute haciendo homenajes a otros escritores y a otros autores y disfrutando del proceso, eso siempre se plasmará. Y estoy convencido que se plasmará en la obra porque ves ese guiño, esa frescura ahí transmitida, ¿no? sí, 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 sí. Además, un escritor es parte de lo que lee. Un escritor, yo Totalmente. creo que no se puede ser escritor sin haber sido lector. Quizás sí, no lo sé, pero yo sobre todo lo que soy es admirador de los grandes escritores y lector 100%. Y además Barcelona es una ciudad, muchas veces me han preguntado, pero si tú eres de Murcia y demás, bueno, pues ya lo he dicho, tengo un vínculo, tengo mi propio Claro. hijo, vive en Barcelona y, mi hijo y su esposa y demás. Entonces, Barcelona me gusta, es una ciudad cosmopolita, grande, bonita, mediterránea. Barcelona me gusta, digo, ¿por qué no situarlo aquí? ¿Qué más me da a mí? Pues situarlo aquí, que es una ciudad Bueno, además, a la es que una estoy muy ciudad, vinculado. como bien has dicho, muy cosmopolita, pueden suceder muchísimas cosas, ¿no? Y en muchísimos barrios distintos.
y te da juego para poner ahí, para ficcionar lo que te apetezca de alguna forma, ¿no? Y más si tienes Exactamente, conocimiento exactamente. del espacio, del entorno, eso ayuda. Pero sobre todo en este caso tenía que ser Barcelona porque aquellas Olimpiadas se iban a celebrar Y en van a Barcelona. ocurrir allí, claro, Iban a claro, claro. ocurrir allí, o sea que ya no me valía tampoco, no Sí, tenía sí, si otra querías excusa, ser sino fiel que al proceso histórico, no podían suceder en Murcia, lógicamente. efectivamente, efectivamente. Y lo hice así, cogí a Mario Fergó, a mi detective fetiche, lo resucité su agencia y de ahí surge esto. Evidentemente, como he dicho, pues el hallazgo del cadáver es el que lo remueve todo, pero en pocos días, apenas el forense determina la edad de la muerte, pues como le llaman técnicamente, la fecha de, pues ya un cadáver de 80 y tantos años, fallecido, por mucho muy Ya. asesinado que fuera, nadie va a investigar, porque además son recursos públicos, ¿quién va a investigar eso? Ya está todo prescrito, no va a haber responsables penales, no va a haber nada. Y ya digo, si hubiera sido una fosa común, hubiera despertado otro tipo de interés De político, lo que hubiera interés. sido, pero ya hubiera despertado, alguien hubiera puesto hubiera hecho presión, hubiera puesto sus medios para que aquello se investigara qué había ocurrido allí, pero un solo cadáver. Y entonces una ancianita de nuestro tiempo, pues piensa que aquel puede ser su marido que desapareció en aquella fecha. Y ya aquí aparece Mario Fergó como una persona que puede hacer una investigación porque los jueces ya han determinado que no hay delito, no hay nada, pues el detective puede entrar ahí y con una serie de recursos modernos y antiguos y tradicionales va reconstruyendo la vida del personaje al mismo tiempo que reconstruye todos los momentos previos y todos los momentos de los preparativos de aquellas Olimpiadas. Yo estoy contento con esta obra porque a veces cuando pienso, yo sinceramente es que me voy a tirar flores porque estoy enamorado, te lo digo, es que estoy contento porque no he leído yo muchas novelas así con tramas similares y con ese juego y demás, y estoy contento con el resultado. Y además, la gente que la ha leído también está muy contenta. Y luego, pues aprendemos que esas cosas ocurrieron en España, nos lleva a aquella época y demás, y ya está. Y otra cosa que esto no sé si será spoiler, pero Bueno, nadie, tú sabrás, claro, tú sabrás. el título de la novela es Epitafio. Evidentemente, el epitafio viene porque a ese señor hay que enterrarlo de alguna manera, pero epitafio para un extraño, porque cuando ya se descubre quién es y demás, nadie de los que lo había conocido, Estabas ahí. nadie lo conocía realmente. El personaje es muy profundo, tiene muchos recovecos. Y luego no hay, ya lo adelanto, no hay nada político, no hay nada, hay algo muchísimo más prosaico que no voy a decir. Hay que leer el libro. Vale, vale. Bueno, ahora si me permites, yo quiero comentar un par de cosillas que Dime. yo estoy encantado que nos cuentes y que hables lógicamente, pero bueno, a mí me han parecido interesantes con lo que has dicho, las quiero nombrar por si diera la casualidad de que a la audiencia también le parecieran interesantes, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, claro, me parece muy, muy potente, muy arriesgado, muy innovador, ¿no? Que estamos en un momento de la era mundial donde todo tiene que ser de forma inmediata, con rapidez, solo pensando en el mañana, en que mañana conseguiré no sé qué, que mañana haré este plan, ¿no? Y tú usas un marco histórico de algo que pasó hace mogollón de años y que encima no se llegó a materializar en su plenitud para que decir esto se tiene que estudiar en la escuela, sino que, bueno, iba a pasar, pero luego, como no sucedió, pues parece que no tiene ninguna importancia, ¿no? Luego encima aparece un cadáver en un edificio allí y como ya si lo investigamos ya no vamos a meter a la cárcel al culpable, pues da un poco igual si están ahí los huesos o no, ¿no? Claro, da una sensación en el fondo como si hay cosas que forman parte de nuestro pasado y de nuestras vivencias que si no son de rabiosa actualidad o no le van a sacar un interés o un sentido político, social, económico, es como, oye, que da igual, que esto no importa, ¿no? Y al final todo tiene su importancia, todo tiene su porqué y desde luego sin esa persona que está empaderada ahí no hubiera nacido no sé quién, no hubiera pasado no sé cuántos, sin ese proceso de unión de España no hubiera habido no sé qué otra cosa y nos perdemos un poco en lo de, eso no tiene ninguna importancia, ¿no? Y para mí, yo creo que hay que reivindicar, ¿no? Que uno es, en el presente de ahora es la suma del pasado que ha vivido.
El pasado que ha vivido, el camino que has cogido en la vida, que ha hecho voy por aquí, voy por allá, hace el presente en el que estamos. Y a veces nos olvidamos, ¿no? No valoramos ni el momento presente, nos obsesionamos con el futuro y desde luego no honramos el pasado. Entonces, has juntado en una obra cosas que aparentemente a nadie tienen por qué importarle, porque como no han llegado a ser importantes ni a tener peso, ¿no? Y luego lo que dices, el personaje este que aparece empaderado, Empaperada. tapiado ahí, es que no me sale la palabra, que me trabo, tapiado ahí con los huesos allí, que en el fondo a nadie le importa, ni tenía un peso en excesivo, es ¿para qué nos vamos a molestar, no? Sí. Usando una figura de un detective que también se las trae con su pasado. Entonces, claro, es como, esto es la humanidad en el fondo. Todos tenemos nuestras cosas y hay que saber valorar cada cosa en su justa medida y agradecer lo que hemos aportado, ¿no? Bueno, yo quería lanzar eso porque construir una historia desde ahí, como mínimo, es arriesgado y es original, ¿no? Porque normalmente la gente busca un poco el ABC y en este caso dices, bueno, pues ahí vamos, ¿no? De cualquier lado puede surgir, pero hay que saber hilvanarlo. Así que quería aportarlo hoy a la conversación, no sé qué opinas, pero bueno. Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Es que además, porque mucha gente me ha dicho, bueno, no se puede calificar de novela histórica, más bien es novela negra. Bueno, sí, es novela negra porque hay un cadáver y hay una investigación y hay un detective roto. Tiene muchos clichés de la novela negra, evidentemente. Sí. De la novela histórica no, porque la novela histórica es más de 100 años y demás, pero hay antropología en eso, hay antropología. Lo que tú decías, ¿por qué suceden cosas ahora o por qué el pasado nos afecta? Y un poco es lo que yo hago ahí, más que una novela histórica, lo que hago es una novela antropológica de una serie de sucesos que ocurrieron después y hay que averiguar qué ocurrió antes. O sea que sí, yo la verdad es que estoy contento con el trabajo y es que, no sé, hombre, tampoco he tenido una crítica muy dura con esta novela y está perfectamente. Entonces, estoy contento se me nota en la cara que estoy contento. Y además, pues, está teniendo buena acogida en el público. Sobre todo se está vendiendo bastante por internet, se está vendiendo bastante en Sudamérica y que estoy contento. Bueno, pues eso es lo primero, eso es mejor. Claro, efectivamente, si el escritor debe de sentirse contento para que le guste a otro, primero nos tiene que gustar a nosotros, al que lo hace. Si a mí ya no me gusta, ¿a quién le va a gustar? Si yo, que soy el padre de la criatura, me siento avergonzado de ella, pero en este caso nada, lo que estoy es muy contento. Poca defensión vas a poder transmitir o poca entusiasmo y alegría, ¿no? Es como, sí, bueno, la he sacado, pero oye, no sé, igual, hombre, pues si la vendemos así de mal ya, es como, pues no me la leo, porque si el propio autor no le ha llegado, pues... Y además hay cosas que son de flagrante actualidad en la novela. No solamente es que nos remontemos a aquel pasado y a mucha gente que tenía que vivir aquella época, no ya el franquismo, por ejemplo, pues ahí no entro, porque todo ocurre antes y después. O sea que el franquismo se queda ahí, yo no entro a valorar eso ni nada. Pero sí que en aquella época y era una época de libertad, la Segunda República fue una época de libertad, pero había mucha gente que no tenía toda la libertad que quería por sus cosas, por sus tendencias. Es que no quiero ya leer más, no quiero leer más. Quiero que los que lo estén oyendo... Entre hacer un spoiler y no, a veces es muy frágil, entonces claro, es normal. También es verdad que con todo esto que has contado ya demuestras un interés, el que la quiera comprar, que por cierto vamos a aprovechar, por mucho que me estés diciendo que se vende muy bien y tal, ¿dónde la pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar tu novela para la audiencia? Y si tienes la posibilidad y la opción de mandar a alguno dedicado, como se pueden poner en contacto contigo también, que eso, pues no sé, a mí como lector siempre me hace ilusión recibir el libro del autor o la autora con una dedicatoria ahí en la estantería, siempre me hace más gracia, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la posibilidad. Yo sí, alguien quiere, a través de la editorial, que es Torre de Lis, puedo mandarle a quien quiera ejemplares firmados, completamente firmados, no tengo ningún problema. Incluso a través de este medio, si alguien quiere hablar conmigo, si va a haber mucha cola, habrá que establecer un turno, pero si alguien quiere hablar conmigo, yo soy una persona accesible a 100%, soy una persona normal y corriente. Si me quieren escribir, pues tengo por aquí, por este medio mismo, por Facebook, tengo los Messenger y todo eso, que no soy yo una persona que viva escondida ni apartada. El que me quiera escribir o me quiera...
No, no, hombre, a lo mejor en el primer día no contesto, pero no se pasarán más de dos o tres que conteste. Me dedico además bastante tiempo a mantener a los lectores ahí, sobre todo en las redes sociales y demás. O sea que ahí estoy. Se puede comprar, la novela salió en un principio a todas las librerías, a las grandes superficies y demás, pero ahora, agotada ya esa primera tirada, no sé si habrá una segunda edición, por decirlo entre comillas, una segunda tirada por parte de la editorial, pero se puede comprar bajo pedido o se puede comprar en las librerías de internet, están en todas, en todas, en todas, en Vale. la propia web de la editorial, o sea que ahí está. Bueno, que hay posibilidad de Sí, acceder sí, sin sí, sí, problemas a sí, tu no, y obra y que además tú además la puedes mandar a dedicar, que es lo que importa, a el quien le que la interese, quiera lógicamente, dedicada, que me lo diga, que yo haré por donde dedicárselo. por hacérsela llegar. Y también es que ahora con esto del COVID, pues Ya, viajar no ha sido posible, no ha sido posible, por claro. ejemplo, no quise estar, me invitaron ahí al Día del Libro, el Día de San Jordi, pero es que con esto del COVID, estar allí, recibir a tanta gente, me daba un poco así, pero a ver si este año ya pudiera ser, el 2022 nos trajera, me acuerdo cuando entró el 2021, que nos vino con un halo de esperanza. Hemos tenido, hemos mejorado, Pero no, no pero acaba de no, cuajar la cosa, no sí, acabó sí. de cuajar, la Es libertad no verdad acabó de cuajar. que A doy ver la si razón ahí que 2000, de 22 a ver si se puede, ¿no? Que es un poco sí, difícil, porque a veces dices, bueno, si voy a la presentación, me expongo, no me expongo, voy bien, la mascarilla, no la mascarilla, la vacuna, no la vacuna, ¿qué va a pasar? Al aire libre. Además, como en el fondo no hay una línea clara decisoria de si haces estos pasos no hay peligro de alguna manera, claro, claro, no está claro. muy claro qué hacer, pero también perderse la posible presentación de la obra que uno ha creado, que le ha costado lo suyo y que como tardemos mucho, al final sacará la siguiente y esta ha quedado un poco ahí en el tintero, también es complejo, ¿no? Pero bueno, Es, esperemos que cambiando del año encuentres la forma de poder acceder al público y desde luego en Sant Jordi, claro que es un día muy importante, sobre todo, claro, en Barcelona, en Sant Jordi, sí, con una sí, sí. novela que está basada en la historia que pasaba en De la Barcelona, ciudad, es sí, como el mejor marco para ello, ¿no? Para promocionar y sí, para sí. hablar y para lo que sea, ¿no? Para recibir a la gente. A mí me gusta hablar con la gente directamente. Lo que pasa es que, pues eso, unos días antes con otra obra anterior que la has mencionado tú, Dasha, hice algunas presentaciones, todavía cuando se podía, pero con el 30% del aforo, todos con la cara tapada, con la máscara. Yo no me Sí, sí. encontraba cómodo hablando ahí con la gente y ya decidí, digo, bueno, vamos a esperar un poco a ver si tuviéramos suerte, Bueno, salimos de esta pues y Pues se nos menos mal que organizaremos. están las redes para que se te pueda ver la ilusión cuando hablas de tu obra, más allá de lo que la mascarilla nos impide transmitir y que, bueno, pues todas esas entrevistas que vayas haciendo permitan acercar, ¿no? Lo que nos ha aportado también esto de la pandemia un poco, ¿no? Que a través Sí, de sí, las sí. redes sociales nos hemos podido unir de una manera que antes hubieran sido impensables, aunque sí que estaban allí, pero claro, en algunos momentos en que era lo único que podíamos hacer para comunicar, para hablar de la cultura, para entablar conversaciones interesantes y para hablar de libros, ¿no? Y entre otras cosas, las redes han tenido un punto de apoyo que también hay que agradecer dentro de todo lo malo que nos ha aportado esto. Así que bueno, es una manera de seguir ahí, al pie del cañón y que la obra pues, pueda llegar. Pero es verdad Sí, que nada como poder ir a una presentación sin mascarilla, sin impedimentos y poderle dar un abrazo a alguien que se ha emocionado con tu obra. Eso es lo más maravilloso del mundo, pero ahora claro, está complicado. Está efectivamente, complicado. efectivamente. Porque, Las redes claro, y encima sociales, como vayas por ahí abrazando, igual acabas en la cárcel porque ahora no se puede. Entonces hay que claro, claro, reprimir claro. cosas, bueno, no sabemos si por proteger, yo ahí o sea, yo lo dejo caer, ¿no? ¿no? No soy quien tiene la respuesta a esto, pero es verdad que a veces pues te darían ganas de que alguien se emocionara con algo que ha leído y dice, oye, pues me apetece, ¿no? Claro. Pues ahora, bueno, pues te hago así con el codo y te doy las gracias sonriendo detrás de la mascarilla. No es Y lo sin mismo, pero bueno, acercarnos, sin nada. No, no es sin igual, no es igual. acercarnos, no es igual. Pero bueno, esperemos que este nuevo año te permita a ti y a otros más avanzar hacia ese punto. Y Espero que ahora sí. llevamos casi 35 minutos hablando, te he hecho pocas preguntillas, pero bueno, eso solo demuestra que al igual que a mí te gusta mucho hablar y sobre todo hablar de tu obra, que eso es lo importante, pero sí que no me quiero quedar con no haberte preguntado alguna cosilla más sobre el proceso creativo
porque aquí en De Letras Contadas yo tengo la esperanza, la ilusión o la necesidad un poco de que los autores noveles que estén por ahí pues puedan escuchar, ¿no? En esta Sí, cápsula atemporal y decir, mira, hoy ha hablado tal autor o tal creador o tal creadora sobre cómo hace los personajes, sobre cómo hace las subtramas. Y eso puede ser un material de primera mano para, bueno, tomar nota y a ver si ese sistema funciona, ¿no? sí. Entonces, aunque en este caso ya hablas de un personaje que ya habías creado y que has reaprovechado, a mí sí que me gustaría que nos contaras, ¿no? ¿Cuál es el proceso que usas para crear el personaje? Para crear unos personajes que tengan un matiz interesante, que ayuden la obra. ¿Cómo lo haces? ¿Lo apuntas todo? ¿Te dejas llevar? ¿Sientes lo que dicen muchos de los que pasan por aquí? Que el personaje le habla y lo quieren llevar para un lado, pero al final lo llevan para otro. Una vez me dijeron que en una historia tenían una pareja que la persona que no recuerdo si era mujer o hombre, el creador, ¿no? O creadora quería que se unieran, ¿no? Y los personajes le decían que no, entonces tuvo que cambiar la trama. Bueno, yo no sé si esto te pasa, pero estaría bien tu aportación al mundo, cómo lo ves y cómo lo vives, ¿no? Si llega un momento, en cierto modo lo voy a corroborar. No es que a mí se me haya perdido nunca el personaje hasta tal punto de que sea independiente, pero sí que es verdad que el personaje, conforme va creciendo, va ganando vida propia, tiene una personalidad. Entonces ya hay cosas que no puede hacer o que no puede decir porque a lo largo no es normal para esta persona o no es normal que vaya a una discoteca determinada o que vaya a un restaurante determinado o que haga un viaje de una manera determinada. Y le tienes que poner las cosas que ya tiene el personaje. Pues si el personaje es un sibarita, le tienes que poner un coche de lujo y le tienes que poner, por ejemplo, Mario Fergó es un sibarita de este tipo, ¿no? Bien vestido, buenos coches y demás. Pero el personaje al final tiene una personalidad y hay que respetársela. Eso sí que es cierto. Si quieres que se enamore de alguien, bueno, buscar el amor entre las personas surge, porque el amor es un sentimiento, pero tienes que buscarle a alguien de su porte, de su edad, más o menos de su entorno, y entonces, pues depende. Y si no, por lo menos que se crucen de alguna manera y que surja ese impulso, ese flechazo y demás. Pero sí que es verdad, de alguna manera sí que es verdad que el personaje llega un momento que tiene vida y te dice, oye, que yo esto no lo haría, ¿cómo me vas a escribir esto? Te lo dice directamente, sí, te habla. Eh, por otro lado, me han preguntado muchas veces una pregunta que ya se ha convertido en un clásico. ¿Tú escribes de mapa o de novela? Bien, yo escribo de Eso. mapa. Yo digo, yo parto de aquí y quiero llegar aquí. Y además, el camino va a ser este. Me marco hitos, porque el camino continuo ya tendría la novela. No puede ser. Me marco unos hitos de lugares, de momentos históricos, de un restaurante que quiero que salga o un paraje que quiero que se vea allí. Cualquier cosa. Todo eso me lo marco primero. Y luego ya el personaje empieza a vivir desde ahí abajo todo, prácticamente con un orden. Pero claro, a veces llegas a puntos que de un hito a otro hito ya no puedes ir, porque a lo mejor lo que tú pensabas utilizar ya lo has consumido más atrás o lo quieres consumir un poco más adelante. Entonces tienes que construir ahí un puente que una los dos puntos, o bien un símil que estoy haciendo bastante estos días. Es como si me encontrara con un río y tengo que desviarme para encontrar un vado. No puedo construir un puente, pero el río será vadeable por algún sitio. Y entonces ahí tengo que sacar la brújula para no perder nunca de vista de dónde vengo y no perder nunca de vista dónde tengo que ir. Y ahí surgen cosas nuevas. Y otra vez el personaje te vuelve a hablar y a decirte, pero ¿cómo me vas a hacer esto? ¿Y por qué no me saca un billete de avión? O sea, Voy a que ir de alguna haciendo manera autostop. tienes como cierta estructura que sí necesitas para Sí, seguir, sí, pero luego dejas que haya una cierta flexibilidad, ¿no? Entonces no sí, eres, como dirían o como catalogan, entre comillas, un escritor brújula que va a la aventura, que empieza por el primer párrafo y no sabe de lo que va a suceder, pero tampoco eres uno totalmente metódico, que lo tiene todo cuadriculado y que de ahí no se sale ni una coma, ¿no? O sea, no. juegas un poco con la guía para ir tirando, ¿no? Eso, Sobre, pues, tengo que sí, sí, decir sí. que creo que en mi trayectoria como entrevistador es el primero que me lo cuenta así, porque era o A o B, siempre iban un poco de un extremo a otro. Entonces, No, no. bueno, veo que se puede fusionar esto y dejarse llevar un poco por lo que suceda.
Sí, 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 sí. Hay momentos en los que tienes que dejar que la novela fluya sola, los personajes fluyan solos y tienes que dejarlos sin perder de vista a dónde tienen que ir. Yo lo que también hago, una de las cosas que hago antes de empezar con la novela o con la trama, es, esto sí que no me cuesta mucho trabajo, es coger el trasfondo de la novela, por decirlo de alguna manera, el paisaje, la historia verdadera, dónde va a ocurrir, la ciudad donde va a ocurrir, el tiempo en el que va a ocurrir. Todo eso sí que lo llevo ya muchísimo más dibujado. Ya solamente ahí se tienen que mover los personajes. Pero bueno, ahí es donde ya trazo esa ruta que luego tengo que improvisar con una brújula. Y a veces llegas a ríos, valga el símil, difíciles de cruzar, pero bueno, De siempre cruzar, ¿no? hay... Y al más, y final, más, y pues, más sin la posibilidad de crear un puente de la nada, claro. Ahí ¿no? claro, Se complica la lo que cosa. pasa es que hay una cosa que ya sabemos todos los que escribimos y los que no escriban ya lo saben. Todo está escrito. Todo, si tú escribes historias humanas, todo está escrito. Entonces, al final, tiras un poco de memoria de lo que han vivido otros personajes o incluso de lo que ha vivido un amigo tuyo que te contó o esas historias que te cuentan en el verano un anciano, porque el fulano que vivía allí hizo esto y tal, que estaba allí en una casa, en una hospedería rural. Y tú dices, coño, aquella historia que me contó aquel, la meto aquí y me cubre Queda este estupenda, ¿no? tramo. Y así también trabajo, ¿eh? Así también trabajo. A mí me gusta mucho escuchar a la gente y hablar con la gente, tomarme un vino, tomarme un café y hablar en un bar con gente que no conozco. Y me gusta mucho, me gusta, sobre todo cuando viajo preparando el terreno, por decir, preparando la novela, preparando ese trasfondo, me hablo mucho con la gente, entrevisto en los bares, en las cafeterías, hay gente que los ve allí que con poco le saca una conversación por una noticia que da en la tele o algo y yo no fumo, porque antes decían, con un cigarrillo se gana un amigo. Bueno, pero con una noticia de la tele que lo ves que comenta en voz alta con otro amigo, ¿has visto lo que ha dicho y tal? Y ahí poco a poco te introduce en una conversación y al final puedes sacar todas estas cosas y eso se va quedando dentro. Claro, luego tengo que llegar corriendo al hotel o por el camino, grabar Claro. eso Eso es lo que iba a para... preguntar, claro, porque cuando uno le está contando algo y se le ocurre o tal, ¿qué metodología usas para apuntarlo, ¿no? Porque siempre hay el que lleva la libretilla, el que lo apunta en el móvil, ¿no? Como cuando se te ocurre algo, ¿qué método usas? Porque ahora dices, voy corriendo al hotel, claro, ahí, si el Llevo hotel dos está números, lejos, llevo dos números de teléfono, tengo dos teléfonos, con WhatsApp los dos, así que yo mismo me mando WhatsApp y, y me cuento estupendo. yo mismo, mira, acabo de hablar con un tío que dice esto y tal, y me ha contado una historia de aquello, y ya se queda ahí, eso ya se queda ahí. Entonces yo luego pues reproduzco y de ahí voy sacando Ahora, permíteme, porque ahora ya es entrar en la psicología de ti como creador, ¿no? Te mandas un audio, porque eso ya sería la pera claro, limonera, ¿no? sí, 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 Claro, me ¿no? mando un audio, Mira, que hoy me trae pum, 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 y como la grabadora antigua que llevábamos todos antes, ¿no? exactamente, exactamente, Ahora es pues el audio algo, de WhatsApp. Me lo sí, mando a mí y luego me escucho para tomar nota, ¿no? me lo mando a mí porque, bueno, lo puedo guardar en la base y demás, pero mandándolo al otro teléfono que tengo en el hotel o algo, sé que cuando llegue va a estar allí. Si este me lo roban o cualquier cosa o lo pierdo, allí va a estar el Está otro. protegida la historia, que es lo que importa, ¿no? Sí, Es un aporte interesante. un recurso en las novelas de espionaje y todo eso era que para guardar la carta, para guardar la información, mandársela por correo, el propio, mientras que estaba en el itinerario de correo, aquello no se perdía. Bueno, pues yo utilizo eso, pero con el WhatsApp. Yo mismo me grabo allí mientras que me termino el café o mientras que voy caminando, me voy grabando yo como si fuera una conversación telefónica y ya me quedo más tranquilo, me quedo más relajado porque digo, bueno, esto ya está archivado y además está a buen Sí. recaudo. Ya luego ya veremos Sí, a ver. porque no sé si te ha pasado a ti, pero bueno, es una pregunta que también de vez en cuando suelo hacer, porque es verdad que si en el momento en que esa conversación, ese café o esa charla que te ha contado alguien te está inspirando una idea o te está cuadrando para otra novela o para la que estás creando, lo que sea, si en ese momento no lo recoges, no lo apuntas, no lo mandas por WhatsApp a ti mismo, ¿qué sucede luego? Tienes que reconstruirlo, pero a veces la mente nos falla porque luego Exacto, ¿dónde quería llegar? sales de allí con la cabeza caliente, ya con una estructura y demás, pero te llama alguien por teléfono, oye, que se te ha olvidado que tenías que hacer esto, que no sé qué, que te ha llamado fulanito. Es verdad, se te vienen los problemas del día a día, no De tienen la que ser grandes vida, problemas, pero las decisiones cotidianas
y luego, hostia, ya he perdido el hilo, estaba yo caliente con esto, era como un sueño, y ahora lo he perdido, pero por eso lo primero es hablármelo yo mismo, yo mismo. No grabo a nadie porque la gente a lo mejor no le gusta o se corta o algo, No, pero no, no, me ha yo parecido muy hablo. interesante eso, sí, sí, sí. Sí, Que, sí, que sí. uses, que uses la visión que tienes de lo que te han contado ya un poco cuando uno mismo ha recuperado esa idea, un poco cuando se lo transmite ya va filtrado por la visión, ¿no? Por la historia que va a sacar o que siente que encaja con lo que otro ha contado, con lo cual de alguna forma ya es tuya, ya está en tu poder, te has inspirado en esa situación como podría haber sido otra. Eso es lo Sí, bonito de la vida, ¿no? Que cualquier cosa es una historia, por eso cualquiera puede ser un contador de historias. Lo que pasa que hay que luego, pues, usar esas estructuras y esos guiños y esos giros para que cobre vida, ¿no? Pero cuando dices, ya me he inspirado, ahora ya lo filtro un poco, ya va para allí, ya te lo dejas archivado, ya es tuya, ya. claro, efectivamente. Yo provengo del mundo del cine, ¿no? Y cuando estudiaba en la escuela de cine, nos hablaban de los clásicos de los años 50, de Hollywood y tal, y siempre ponían lo mismo un poco, ¿no? Y era que cuando un director estaba rodando una película, de golpe todo lo que sucedía, desde el que llevaba el cable a la que llevaba el café, todo era para beneficio de la historia. Y si entonces de golpe alguno, no sé, tropezaba, se caía, no sé qué, y parecía una situación cómica que se podía meter en la historia, ya no le pertenecía a esa persona, sino formaba parte del cambio necesario para el fin, ¿no? Pues de alguna manera yo siento que los Sí, sí, escritores sí. pues hacemos un poco eso, ¿no? Ha pasado esto de la vida, forma parte para la historia, porque forma parte de la vida igual que uno está viviendo, ¿no? Claro, Bueno, ahí la gente cuando le das un poco de, sobre todo a las personas mayores que se encuentran muy solas, si te das con alguna persona que está lúcida y hablas y demás, te pueden llenar los personajes de una historia fácilmente, ¿eh? Me aprovecho mucho de eso. Luego a veces te acuerdas, oye, pues yo mismo, hostia, si se parece a una historia que me contaron, oh, si esto también sucedió, pues ya en esa nota de voz lo digo, oye, luego consulta aquello que estaba en tal libro que leíste hasta el día o la película aquella que viste y ya así me voy creando, así voy haciendo archivos que luego ya solamente tengo. Pero soy yo el único porque creo que Ken Follett, por ejemplo, tiene 10 o 12 colaboradores para hacer sus novelas. Pero yo soy yo solo, yo me preparo, por eso solo me faltaba más pondría ahí todavía. un punto, ¿no? Yo me Bueno, preparo quién así. sabe si algún día llegaras a la trayectoria de Ken Follett, ya tendrían que buscar, pero sí que es verdad que si uno lo tiene como hábito, como disfrute de la vida, ¿no? Pues estás tomando un café, aunque tuvieras 12 ayudantes, seguramente en la conversación con alguien tendrías la aportación número 13. Entonces, si eso ya forma parte de tu forma, Ya forma bienvenido. parte de mí, efectivamente, Bueno, efectivamente. quedan poquitos minutos y no me gustaría despedir la entrevista sin preguntarte, o hacerte dos preguntas, ¿no? Y una de ellas es, después de toda tu trayectoria como escritor, todas tus, bueno, pues, tus creaciones, puestas en práctica, experiencias y tal, ¿qué consejo le darías a un escritor novel que no sabe por dónde empezar, que pueda tener miedo a la hoja en blanco, que no sabe por dónde publicarse, autopublicarse? Un poco en tu experiencia y tu vivencia, ¿cuál es el consejo para que eso se materialice que le podrías mandar desde aquí, desde Letras Contadas? Pues yo voy a decir, yo le daría un consejo que yo no tuve. Lo tuve después cuando ya era quizá un poco tarde. A veces publicar es muy difícil. Nadie termina una novela y está la editorial ahí y demás. Y a veces se puede recurrir a la autoedición. Y hoy día se puede autoeditar muy fácil por los medios de impresión que hay y demás. Se puede hacer. Pero sobre todo, hay que ser humilde. Cuando terminamos nuestra novela, tenemos que dejar que alguien nos la corrija. Porque nosotros hay errores, ya no te estoy diciendo si tienes una falta de ortografía o no, sino que hay errores, hay veces porque yo por lo menos me pasa a mí, yo leo de forma vertical lo mío y vuelvo a caer 1000 veces en el mismo error, está ahí y no lo he visto. Y Entonces no hay lo que ves. dejar que alguien lea la novela y otra persona y que nos subraye, oye macho, oye y aquí te repites porque en la página tal dijiste esto o incluso te contradice. Entonces, que nadie piense que ya está terminada, esto ya está preparado, que eso no es así. La novela hay que leerla 5 o 6 veces, uno cuando la termina la deja ahí en un cajón, vuelve al mes o mes y medio con ella, se la lee tranquilamente, ve sus propios errores, la vuelve a dejar en ese cajón otra vez, vuelve al mes o mes y pico
y después se la deja a amigos de confianza, hombre, gente que no te vaya a coger, te vaya a plagiar, la vaya a autopublicar, o algo, Claro, claro. se registra, por Sí, supuesto, no, no. se, Pero es se verdad que registra. esa posibilidad está ahí también. Claro, sí, Claro, sí. y entonces se registra en un principio y luego gente que tenga un criterio, que lea mucho, oye, lee esto, a ver qué te parece y demás. Y esa gente te ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y después de todo ese proceso, si tiene que invertir dinero, más que en autopublicar, que invierta dinero en un buen corrector, porque hay gente que hace muy buenos trabajos en cosas que a lo mejor no te das cuenta. No quiere decir que no sepas escribir, que no sepas construir una frase y demás, pero hay cosas que son importantes para que la novela tenga cierto glamour literario y técnico. Y yo, en las primeras novelas mías, me faltó ese punto. Y a mucha gente me lo ha dicho. Y entonces, en las 3 o 4 últimas, no me ha faltado. No me ha faltado. Antes de que la novela ya salga a una editorial, a un agente o algo, yo ya un profesional ya me la ha visto. Ese profesional ahora ya es casi amigo mío, pero está bien que no se le caiga a nadie los anillos porque tú nunca lo verás los errores. Y luego pasa una cosa, que las personas estas que digo que le puedes dejar 4 o 5 amigos antes para que lean la novela, si les gusta mucho el tema, se enfrascan en el tema y los errores los pasan por alto. Esto tiene que Tampoco los hacerlo, ven, claro. claro, porque ya se enfrasca, además más de uno me lo ha dicho, oye, macho, mira, yo no he podido corregir esto, yo quería ya leerlo y saber Yo me he dónde quedado en la terminar. historia, Y ya me he quedado está. enganchado y ya no sé si has cometido algún fallo o no. Claro, eso es Claro, verdad. es un buen punto de partida porque dice, bueno, pues la historia engancha, pero la historia tiene que estar bien escrita. Y es Sí, sí. importante que nos amparemos en un profesional. Hay muchísimo y es importante que nos amparemos en un profesional. Yo ya las 3 o 4 últimas novelas mías, y además es que lo noto porque sí que se lo agradece, el lector lo agradece, ya te das cuenta y tú mismo madura y no se caen los anillos de nadie porque te corrijan un texto, que no se trata Pues de falta de ortografía ni nada, excelentes sino consejos, Antonio, Antonio, los que nos dejas por aquí, porque es verdad que normalmente pues uno se implica en su personaje, revive la historia, no se da cuenta, no ve los propios errores y luego, pues, hablando que parece la obra maestra, ha quedado genial, a que no sé qué, y luego va y alguno de estos lectores más acostumbrados, más que sí. yo que sé, que con un ojo están en la historia y con el otro ven todo lo demás, O, dicen, o, aquí hay una o, contradicción de caballo, ya lo has publicado, has sacado o has invertido no sé cuánto y eso ya te da una sensación de frustración de, ay, si lo hubiera visto, ¿no? Así que un excelente consejo, yo creo que va a ayudar a mucha gente y que lo pongan en práctica. se Y lo ahora digo me de verdad. gustaría, en los poquitos minutos que nos quedan, si nos puedes avanzar, ¿cuál es tu siguiente proyecto? ¿Qué es lo que te mantiene en activo pensando? ¿No? Y bueno, ahora mientras está hoy, ya estoy creando. Si nos puedes contar alguna cosilla para que la gente pues, te conozca también en ese proceso de creador constante, ¿no? Muy bien. Mira, ahora mismo, en breve, en febrero, va a salir otra novela mía, que creo que va a ser la séptima, que se llama Solo ante el pasado. Esta va a salir publicada con Editorial Sargantana. Es una novela ambientada en los años 50. El trasfondo histórico, lo puedo decir, son los campos de concentración de Franco. Y Venga. el contrafondo donde se desarrollan los personajes es en una España que se estaba abriendo al mundo, al turismo, a las minifaldas, a las playas, a las suecas. Y en esa misma España había gente que vivía todavía en campos de concentración. Ese es el contexto histórico. La novela ya está, el contrato ya está, de hecho ya está en las impresoras. Y luego, ¿en qué estoy trabajando? Pues estoy trabajando en una especie de novela que a lo mejor saco en 2 o 3 capítulos, en 2 o 3, una trilogía posiblemente, que quiero que sea algo parecido a los episodios nacionales. España lleva desde los primeros meses del siglo XVIII, llegamos al punto más álgido ahí, y de ahí nada más que empezamos a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y todavía no hemos tocado fondo. Bueno, pues yo quiero esa bajada, quiero sacarla en una novela que será muy larga, pero lo haré seguramente en una trilogía, y en eso es en lo que estoy trabajando ahora. En eso. O sea que desde 1700, desde la guerra de la sucesión más o menos para acá, estoy ganando una serie de episodios nacionales, porque como uno ya conoce el pasado, nos sirve para hilvanar un poco el futuro. Ahí es donde estoy ahora.
Bueno, pues la verdad que aportaciones muy interesantes también para mezclar eso, ¿no? Y lo que has dicho muy bien, quien conoce el Sí, pasado puede ir hacia el futuro y desde luego disfrutar del estado presente, que es lo importante, ¿no? Y bueno, pues con esto damos por terminada la entrevista de hoy. Agradecerte tu efectivamente. entusiasmo, tus palabras, tus ganas de comunicarte y tu pasión por las letras, que seguro que aportarán a más de uno, pues ese entusiasmo que tú transmites y esas pequeñas reminiscencias históricas, a lo mejor no tan importantes, a lo mejor no están en los libros de texto, pero que confabulan entre la ficción y la realidad, pues ideas y conceptos interesantes. Sí, señor, así es. Muchísimas gracias por la oportunidad que me has dado, muchísimas gracias al público y el que me quiera buscar en las redes sociales me tiene. Muy bien, Antonio, un placer, un beso, un abrazo, sobre Un todo también abrazo a muy ti y a toda grande. la audiencia. Y nada, nos vemos la semana que viene, lunes 8 de la tarde hora española, en un nuevo de Letras Contadas. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.